Entonces, fíjense acá lo que les decía. Eso tenemos ahorita en la pizarra, ahorita les voy a mostrar. Aquí está la disyunción y aquí está la conjunción, ¿no? Que es diferente. Pero aquí hay una característica, este P aquí se repite, ¿no? Es decir, los primeros se repiten. Cuando tienes esto, entonces puedes saltar esto como si fuera una factorización, sacar el P, el O vendría aquí, y los otros dos, Q y R se volvería aquí, ¿no? A eso se le llama distintividad, ¿ya? A ver, fíjense, en aquel caso, aquí está el Q, pero aquí no se repite, ¿ven? Aquí está el P, pero este es no P. Pues tendríamos que ver una forma de adecuarlo a eso. Entonces, fíjense, una forma de adecuarlo sería así, ¿no? Q, O, P, y no, ¿cómo se dice? Este sería Q, P. Entonces, esto lo voy a conmutar, ¿ya? Entonces va a ser Q, O, no P. Entonces, incluso acá, digo, no es que me he olvidado, aquí podemos decir distributividad, y este de aquí a aquí es negación, ley de la negación, y de aquí a aquí es ley de identidad, ¿ya? Y ahí hemos llegado, ¿no? En esta parte. Vamos a colocar. Ahora, en esta parte, esto lo estoy conmutando, ¿no? Aquí está. Y hago la comparación ahora. Esto es conmutatividad. Hago la comparación ahora con eso que hemos visto ahorita en ese cuadro. Estos dos se repiten. Fíjense, estos dos se repiten. En efecto, aquí está el O y aquí está el O y aquí está el I. Entonces, entre la distributividad es como factorizar ese Q. Fíjense, Q, O, este P vendría aquí y luego vendría I, que vendría es no P. Entonces, esta ley sería la ley distributiva. Obviamente, ¿no? Y eso me va a dar, ¿ya? P y no P, uno más. ¿Listo? Ya, los tres. Falso, es este, ¿no? Ahora, en algunos casos vamos a optar, solamente porque estamos iniciando, en algunos casos vamos a optar por colocarle así, ¿ya? Y así nos vamos a ganar tiempo y espacio. Pero por esta vez vamos a asumir que es falso eso y no lo estamos anotando así. Esto es falso, ahí está. Y ahora Q falso es equivalente a ¿qué, jóvenes? Entonces, ya está acabado, ¿no? Pero fíjense que podría ocurrir en este ámbito una pequeña diferencia, fíjense, vamos a hacer para que ustedes ubiquen que los problemas no necesariamente son, digamos, de una forma en que nos pueda ser muy cómodos. Fíjense, ¿qué pasaría si algo así voy a escribir, ya? Fíjense. Ahí, si pueden observar, hay una diferencia entre los dos, aunque las letras son las mismas, ¿no? ¿Cuál es la diferencia, jóvenes? Este es O, este es I, bueno, están las letras, ¿no? Aquí dice I, pero esto los hemos conmutado con la idea de distribuirlo, de factorizarlos. Aquello no podíamos hacer lo mismo, porque esto no lo podemos cambiar arbitrariamente, no lo podemos cambiar. Entonces, como no lo podemos cambiar, tenemos que verle otra forma de solución. Normalmente en este tipo de expresiones puede aparecer lo siguiente, fíjense, dice este es I y este es I. Entonces, a ver, lo voy a subrayar, este y este. ¿Ya? Entonces, observen que en eso que es subrayado, como son tres, entonces lo que puedo hacer es... Asociatividad, ingeniero. ¿Ya? Entonces, fíjense, como son los mismos operadores, vamos a asociar. Hay tres, ¿no? Como su compañera decía, la vamos a asociar, ¿ya? Pero fíjense, ¿cuál me convendría asociar? Alguien podría decir. Fíjense, a este le podemos mirar con un primero, un segundo y un tercero, ¿ve? Entonces, este me convendría tal vez con el segundo, el tercero con el primero, o esto. Entonces, fíjense lo que vamos a asociar va a ser, el tercero voy a asociar con el primero, pero al mismo tiempo voy a hacer conmutatividad, porque si hago las operaciones con todas ellas, es bien largo. Entonces, voy a asociar el tercero con el primero. Puedo asociar porque son los mismos conectivos. Pues agarro el tercero, Q,
Ahora, cuando es el mismo conectivo, el conectivo no se mueve. Pues voy a agarrar el primero. El primero es un paréntesis, ¿no? Y lo voy a asociar. Y el segundo voy a copiar. A ver, observen con claridad qué es lo que se ha hecho. Ahí, voy a subrayarlo nuevamente. Este es el tercero. Este es el tercero. Este es el primero. Y este es el segundo. Por esta vez vamos a explicar, luego las siguientes no voy a explicar mucho. Lo que se ha hecho aquí es conmutar, conmutatividad y asociatividad. Esas dos cosas se han trabajado. Pero pensando en que como es el mismo conectivo, se aplica la asociatividad. Y como he cambiado de orden, le aplico conmutatividad. ¿Vamos? Entonces, ahora aquí, pregunta, ahorita me falta anotar todavía de los anteriores más. ¿A qué es equivalente esto, lo que está entre corchetes? Y además, ¿qué ley, qué regla es? A la ley de absorción, ingeniero. La Q se repite, así que es igual a Q. Ya, acá está. Entonces, gracias, fíjense. Esta Q se repite y esta aquí el I y el O. Entonces, al hacer esta operación, esto se llama ley de la absorción. Pues esto solo es Q. Y allá viene el I y aquí viene el P. Entonces, observen la diferencia de este ejercicio con este ejercicio. Hay que tomarlo en cuenta ya. Porque algunos pueden decir, yo voy a aplicar la conmutatividad, perdón, la distributividad y hacer algo parecido, ¿no? Los cuatro, fíjense, en esta parte. Fíjense, con ustedes vamos a hacer el ejercicio, fíjense, y se van a dar cuenta por qué. Fíjense, yo voy a propósito voy a anotar así. Así, digamos, aquí le coloco Q, aquí le coloco R, aquí le voy a colocar I y aquí le voy a colocar R o T, digamos. Y bueno, ahí vamos a ver qué obtenemos. Entonces, de aquí le coloco corchete. Bueno, hasta ahí no vamos a ver, no, muy largo va a ser acá. Y me dicen simplificar, ¿ya? En esa expresión, observen, uno puede complicarse de tal manera que no podría, quién sabe, resolver, porque va a decir, voy a aplicar distributividad, este con este. Y bueno, ese error no es que esté mal, porque nuestra percepción de la fórmula, muchas veces las expresiones no nos permiten visualizar. Ustedes tienen que visualizar bien, ¿ya? Aquí, fíjense, hay un O, esto es I, esto es I, esto es I, esto es O. Entonces, lo normal cuando se repiten los conectivos o los operadores, hay que pensar en la asociatividad, pero no siempre, bueno, obviamente va a ser eso. Entonces, fíjense, vamos a hacer lo siguiente. Tengo 1, tengo 2, tengo 3, tengo 4. Y esos 4 que he subrayado están con el conectivo I, ¿no? I. Cuando hay un solo operador, no solamente, ni siquiera en lógica, se tiene que asociar, ¿ya? Podemos asociar. Entonces, ahora aquí tengo 4. Entonces, una más, a ver. Este es 1, este es 2, este es 3 y este es 4. Entonces, vamos a asociar. A ver, alguien me ayuda ahí. ¿Cuál primero podríamos asociar? El 1 y el 2. Ya, para que se vea con precisión, vamos a decir el 2 con el 1, ¿ya? Entonces, el 2 con el 1 vamos a asociar. Ya, a ver, aquí me voy a hacer alcanzar. Agarro el 2. ¿Qué conectivo vendría, señorita? ¿Quién me ha respondido? I. Ahora, este conectivo que sabe traer la confusión, se van a fijar del que estamos asociando. Siempre lo hacemos. Segundo con el primero, pero el primero es P o Q. Solamente para que se vea, lo voy a conmutar, porque la disyunción es conmutativa. Lo voy a colocar Q o P. Y aquí lo voy a colocar así, porque sé que esta expresión ahora es ley de la absorción. Ahora viene el conectivo I. ¿Cuál con cuál? Este sería, hemos dicho, el 2 con el primero, ¿no? Entonces tendría que asociar ¿cuál ahora? Y sería mejor el 3 y el 4, ¿no? Entonces le coloco corchete, entonces el 3 es R, el conectivo siempre es I, es el que está asociando, y aquí es R o T.
¿Ya? Entonces el primer corchete es equivalente a... ¿Por qué? Porque se repiten con distintos conectivos ley de la absorción. Este I copió y el otro corchete a qué es equivalente R. y listo, ¿no? Y entonces ya está simplificado. ¿Sí? Entonces, esa es la tónica más o menos de las simplificaciones, ¿ya? Seguiremos tocando algunos aspectos básicos para que cuando hagamos con circuitos y tengamos que simplificar, ya lo veamos como un todo, fíjense. Ejemplo 5, ahora vamos a meterle a las leyes de Morgan, ¿ya? Entonces, digamos, aquí tengo no P y Q, y aquí tengo I, la negación de, qué sé yo, a ver, P implica Q, ¿sí? Y ya vamos a colocar este orden I, este O, entonces, y este va a ser, Q implica, el sí solo sirve colocar aquí. ¿Ya? Ahí estamos. Entonces, quiero simplificar todo esto. Entonces, fíjense que hay la negación de un paréntesis, la negación de un corchete. Además, hay flechas, ¿no? Entonces, voy a decir, esto es equivalente. Leyes de Morgan. Negamos este. Este se invierte. Y negamos este. Entonces, ahí lo que se ha aplicado es leyes de Morgan. ¿Ya? Ahora aquí hay una negación de un corchete, pero hay un O. Negamos el primero, este sería el primero, ¿no? Este y este sería el segundo. Entonces negamos el primero. Entonces acá está. Ahí está la negación. Mantenemos corchete. Este se vuelve I. Y negamos el segundo. Entonces sería así. Entonces hemos aplicado leyes de Morgan. No P, dice como en ese álgebra, dice que es P por ley de involución. También le vamos a llamar ley de negación. ¿Ya? Entonces esto es P y esto es O, no Q. Esto es I. Ahora aquí consulta, ¿a qué es equivalente esto? La negación de una flecha. Menos no P o Q. No, No P o Q. no. Revisen su tablita. Inge El- P y no Q. Eso. Este es equivalente a P y no Q. Ahora, vamos a aclarar lo que ha dicho su compañero. El P implica Q solito, así como está este. Ya, este es otro, ¿no? Esto es equivalente a no P o Q. ¿Ya? Eso sí es verdad. Pero allá dice la negación de una flecha. Por la tablita, eso es equivalente a este. ¿Ya? Ahora tengo aquí I. ¿A qué es equivalente la negación de esa flecha? P o menos Q. No. Fíjense, tal como está en ese orden, como aquí hemos hecho, ¿no? Q menos Q y no Q. Q o menos No. Q y no P Es Q y y no P. P. Porque es como este, parecido, ¿no? Han dicho P y no Q, porque han agarrado P y no Q. Si esta es la negación, será Q y la negación de esto, obviamente, ¿no? Entonces, ahora observen acá. Hay una serie de proposiciones a las cuales de alguna manera las tendríamos que ver qué podemos hacer. Acá, por ejemplo, se observa que todos son I's. Naturalmente va a haber asociatividad, ¿no? Aquí hay un I, entonces este contaría como otro. Entonces, fíjense, a este que está con O, no tiene que mezclarse con estos I's. Yo le digo 1, le digo 2, le digo 3, le digo 4 y le digo 5, porque todos están con I. Entonces, ahí, ¿cuál me convendría asociar con quién? A ver, nuevamente aquí, para que me respondan, este es el primero, este es el segundo, este es el tercero, el cuarto y este es el quinto. el 3 y el 1. El 3 con el 1. 1. Ya. Entonces, me está haciendo esto. El 3 en ese orden, ¿no? Entonces, 3 con el 1. Muy bien. Entonces, 3. No Q. Un activo.
¿Qué le sigue? Y Y. Este, ¿ya? Nos vamos acostumbrando, por favor. Y luego copio el primero. Ahí está. Ahora, pero para que se parezca a nuestra ley de absorción, esto lo voy a voltear. Alguien me dirá, ¿para qué? Porque luego vamos a ver qué va a ser absorción. Lo voy a conmutar. Ahí está, y lo voy a asociar. Porque estamos con un solo conectivo en todos los casos. Ya hemos hecho el tercero con el primero. Ahora aquí vendría, ¿y quién con quién sería? Nos faltaría el segundo, el cuarto y el quinto. El segundo con el quinto. 2 y el 5. El 2 y el 4. Ya. 2 y 4. P 2 y y 4. no P. Estoy asociando el segundo con el quinto. Me da P y no P. Y luego me quedaría el 4 que ha quedado solito, sería IQ. Estamos de acuerdo, ¿no? Aquí hemos aplicado negación y una equivalencia importante, y una equivalencia. Ahí está, ¿ya? Ahora de acá a acá, lo que hemos hecho, asociar y conmutar. ¿A qué es equivalente el corchete? no Q. El que se repite. Porque en la ley de la absorción, lo único que te pide es que este se repita aquí. No importa su forma. La cosa es que se repite y que tenga esa forma, ese esquema, ¿no? Aquí se repite el no Q, entonces su solución tiene que ser no Q, necesariamente. Incluso esta expresión de que puede ser un tanto más compleja, digamos, ¿no? Pero la cosa es que se repite con ese esquema, ¿ya? Y entonces el corchete, fíjense, se ha reducido a no Q. Y a eso se le llama ley de absorción. ¿Vamos? Ahora, este I viene, aquí lo voy a copiar. ¿A qué es equivalente P y no P? Ah, bueno, eso ya me han dicho bastante. Falso. Y esto es Q, ¿no? Como los tres están con I, lo voy a asociar este. Falso y Q, este. Falso y Q. Pues aquí tengo I, ¿no? La conjunción es verdadera si ambas son verdades. Como esta ya es falsa, entonces su conclusión es falsa. A eso se le llama ley de identidad, por si acaso. Ley de identidad. ¿Ya? Y finalmente tengo no Q y falso. ¿A qué es equivalente eso? Falso. ¿Ya? Y ahí termino. Ejercicio 5-6 será, ¿no? Entonces, fíjense que ahí tengo expresiones que hay una flecha, hay una disyunción excluyente y hay otra flecha. Entonces, pero tengo lo siguiente, fíjense, que este P implica Q, como decía uno de sus compañeros, es no P o Q, porque en el negado es diferente, ¿no? En el directo es este. Entonces, todo lo que vea un esquema de ese tipo, yo lo voy a cambiar por esta forma. Ahora, en el caso de Q o no P, pero no ambos, dice que es la negación, ¿no? Pero acuérdense cómo eran las tablas del sí, solo sí, con, bueno, así era, ¿no? Y hemos dicho que era equivalente, ¿se acuerdan? Así hemos colocado. ¿Cuándo eran equivalentes jóvenes dos? De esta, por ejemplo, su tabla es verdad, falso, falso. Ah, perdón. Verdad, falso, falso, verdad. Así es. Esa es su tabla, ¿ya? En cambio de esta es falso, verdad, falso. Así eran sus tablas. Para que se equiparen, ¿a qué debo hacer? Si quiero que se equiparen, ¿qué debería de hacer? Negar. Ahí está. ¿Entendido? Entonces, quiere decir que esta negación es este. ¿No? Está, ¿no? Entonces, ya, no se pierdan, ya. Esta negación es esta. Entonces, lo voy a cambiar por eso. Entonces, dice así. Esto es equivalente. Entonces, por un momento, solo voy a atacar el corchete, ¿ya? Entonces, a ver, esto sería así. P implica Q. Y esto sería Q, sí, solo sí, P. Y coloco corchete. Y eso implica
como P, y digo por una equivalencia. ¿Cierto? Ahí es. ¿Y quién es esa equivalencia? Por este, ¿no? Esta es equivalencia. P implica Q. Es no P o Q. Bueno, más aún, fíjense, así haremos mejor esto. Luego lo vamos a cambiar, ¿ya? Este es P implica Q. Y este es equivalente a ¿qué? Este corchete aquí vamos a mantener hasta aquí. Y esto es implica no P. Q entonces P. ¿Ya? Voy a colocar, a ver, otro corchete, ¿ya? Y luego, ¿qué más viene? Y Y paréntesis P entonces Q. eso. Implica también se lee por si acaso, ¿no? Que se observa aquí algún esquema que podríamos aplicar así como está. ¿Qué dicen ustedes? En ese corchete grande. La positiva dice, Compañero dicho, fíjense, tenemos el mismo conectivo. Conviene asociar. Entonces, fíjense, este P implica Q aquí se repite. No es la absorción, porque en la absorción estos tienen que ser distintos. Son iguales. Se lo voy a asociar, fíjense, P implica Q y aquel. P implica Q. Y eso está asociado, y luego viene y Q implica P. ¿No es cierto? Y ahí viene luego el corchete grande, y esto sigue aquí, P. ¿Cierto? Ahora aquí dice P implica Q y P implica Q, ¿a qué es equivalente y qué ley? P y P, ¿a qué es equivalente P y P? Y en este caso, este que está aquí, P entonces Q. Y este lo copiamos, ¿no? Ahí están, se puras flechas. La pregunta es aquí, ¿qué podríamos hacer, no? Entonces, en principio, fíjense lo que vamos a hacer lo siguiente. Este para mí es el antecedente y este para mí es el consecuente. Cuando tengo esta flecha así, este es el antecedente y este es el consecuente, ¿no ve? Y decimos esto va a ser equivalente a negar el antecedente, colocamos disyunción y colocamos el consecuente, porque ese es su equivalente. ¿Ve? Entonces, en esta fórmula, cuando tratamos de este, lo único que hay que negar es a este. Y luego el otro hay que mantener, pero con la disyunción. ¿Entendido, no? Entonces, eso voy a hacer en toda esa flecha. Está subrayado. Fíjense. Pues va a decir, esto es equivalente, ahorita vamos a colocar sus justificativos. Niego el antecedente. Ahí está, lo voy a copiar. Y le voy a colocar disyunción y este le mantengo. He aplicado estrictamente lo que dice la equivalencia de una flecha, ¿no? Equivalencia aplicada. A ver, estos, acá no sé, acá hemos hecho equivalencia también, la equivalencia. Ahora fíjense, estoy en esta figura. Aquí hay una negación. ¿Qué se aplica? ¿Qué ley? Díganme solamente la ley. La ley de Morgan. Ahora fíjense que ya tengo esto. Ah, bueno, me dijeron la ley de Morgan, ¿no? Entonces vamos a aplicar la ley de Morgan. Fíjense. La negación de una conjunción. Entonces se niega esto se vuelve O y se niega esto. Y eso es todo el corchete y esto lo copiamos. ¿Entendido, no? Aquí era Morgan. P y negación No, Q. Eh, No. Y este, muy bien, ahí está. Entonces vamos en corchete. Este es no. ¿Vamos? Ahora fíjense, ¿qué vamos a aplicar en esa última parte? ¿Ya se han dado cuenta? Asociativa. Asociativa, muy bien. Fíjense, aquí tengo 1, tengo 2 y tengo 3. Y los 3 están con el O ahora. Y me convendría asociar quién con quién. Este sería primero, segundo, tercero.
3 con el 1. A ver, no. 3 con el 2. Y aquí, fíjense, voy a copiar este 2. Este 2 lo voy a conmutar, ¿ya? Es no P y Q. El 3 y el 2, pero este lo he conmutado, lo he cambiado de orden, si quieren. ¿Para qué? Para que visualicen, ¿no? Entonces aquí tengo O, hemos dicho el 3 con el 2, ¿no? Y el primero se quedaría ahí. Entonces, ahora, ¿a qué es equivalente el primer corchete? El corchete No P. que se repite. Eso se llama absorción, ¿ya? Ahora, este es no P y este es O, P y no Q. Bueno, este ejercicio es bastante largo, ¿no? Ahí, en ese costadito lo vamos a acabar. Son conectivos distintos, es la absorción, asociatividad, ¿qué es? Absorción. En la absorción, gracias, fíjense, este es no P y P, tienen que repetirse, tienen que ser igualitos, no son iguales, no hay absorción, ¿no? Distributiva. Pues vamos a distribuir, fíjense, no P o este con este. P. Y creo que sería no P o no Q. Y esto es equivalente. O P o no P. En sus tablitas, fíjense a qué es equivalente. Verdadero. Verdadero. Ahora, este es I por si acaso, ¿no? Ahora, aquí es como si tuviera una proposición y verdad. Es como si tuviese aquí, digamos, una proposición y verdad. ¿A qué es equivalente eso? A la proposición. A la proposición. Ahora, entonces, si es así, entonces, ¿esto a qué es equivalente? No P y no Q. No Q. Y ahí acaba. Dice, usando el álgebra de proposiciones, dice, a partir del ejercicio 11, dice, simplificar. Aquí hay una flecha, aquí hay una flecha, el I, entonces esto hay que cambiar las flechas incrementales, ¿no? Hay que aplicar todas las propiedades correspondientes. Entonces su solución es curvis. A eso se simplifica, ¿ya? Tengo aquí P y no R, O, y entre corchetes hay una flecha. Hay que cambiar como hemos cambiado los ejercicios. Y hay que simplificar y a esto es equivalente. ¿Estamos? Aquí hay otra forma de escritura, ¿no? Entonces, acá, Morgan, distributividad, y les voy a explicar eso. En esta parte, ¿qué se aplicaría? ¿A qué es equivalente eso? ¿Y por qué? Absorción. Absorción. ¿Y qué nos quedaría con absorción? P. P. Fíjense que es bien fácil. Este quedaría P, por ejemplo. Y aquí viene O, I. Entonces, como no se repite, no es absorción de este P con este paréntesis. Distributividad. Va a salir eso. Aquí lo mismo, fíjense. Tienen que fijarse si hay asociatividad. Aquí, por ejemplo, hay un O. Aquí hay un O. Entonces, todo esto sería un primero, sería un segundo y un tercero, ¿no? Ahora, ¿quién sabe esto? Primero habrá que simplificar, ¿no? Por ejemplo, aquí, si observan, este P, dice PI, dice, a ver, lo vamos a escribir, el ejercicio 15, por si acaso. Dice así, lo voy a conmutar, dice, P, luego está I, y luego vendría la llave. Ya se han debido dar cuenta, ¿no? Aquí está el P. Y aquí está el I. Aquí está. Este P lo he copiado ahí. Mejor. Y, bueno, aquí falta un corchete. ¿Dónde está ese corchete? Aquí hay un error de taipeo, ¿ya? Este corchete de aquí debería de estar aquí porque no tiene sentido. Fíjense esta escritura. Ahí tiene un error esta escritura. Y nos va a permitir hacer una aclaración y precisión. Este está así, hasta lo voy a copiar primero.
P, y aquí hay un corchete, ¿no ve? Este corchete, ¿ya? Y luego dice aquí O, y luego aquí dice no P y Q, ¿no? Eso no importa la escritura. Ahí, y luego fíjense, acaba el paréntesis, no hay corchete, y aquí le pongo P. Y de ahí viene una llave, ¿no? Pero fíjense, si la llave, esta llave está aquí y esta llave está aquí, sí, no hay corchete. Entonces, quiere decir que este corchete, alguien puede decir que está por demás, ¿no? Digamos lo gozamos, porque saben por qué no está bien. Es como si cuando hacíamos ese ejemplito, ¿no? Digamos, con números hablaremos. Alguien hace esta operación, dice 6 más 4, 10, 10 dividido 2, 5. Entonces, otro no. 4 dividido entre 2, 2, 6 más 2, 8. Entonces, en esta parte, lo que falta es que no está bien escrito, porque la operación entre dos diferentes operadores tiene que haber asociatividad. Uno de los, este con este ya tiene que estar asociado, este con este, o este con este, ¿no? Tiene que haber un paréntesis. Aquí, o tiene que haber un paréntesis este con este, o este con este, en algún lugar tiene que haber asociatividad. Y como allá había un corchete, lo hemos dado, no necesariamente tiene que estar aquí el corchete. ¿Ven? Entonces, en ese marco, esto ya tendría sentido. ¿Ya? Entonces, esto es lo que estaba escribiendo, ¿ya? Aquí, entonces, para aclaración, por favor, aquí le falta un corchete que debería de estar aquí. ¿Qué es equivalente a todo esto? Distributiva, ingeniero. No. A ver, se los voy a escribir aquí. ¿Cómo estamos escribiendo? Entonces, este P, este de acá, lo he copiado acá, ¿ya? Y este I, acá. Eso, ¿no? Ahora, este corchete que está aquí, bueno, aquí la llave estaba copiando. Entonces, aquí vendría este corchete. Y luego vendría P, luego vendría O y un paréntesis. ¿Es la ley de absorción, sí o no? Sí. Sí, ¿ven? Entonces, esto, por ejemplo, independientemente de cuál sea este, es P. Entonces, en este caso, la solución de esto es que la solución es P, ¿no? Obviamente, habrá que hacer, quién sabe, esa forma de conmutarle, ¿no? Llevarlo adelante y decir que ley de absorción y sale P. Ahí, por ejemplo, en ese ejercicio, toda esa partecita que está aquí pesa. Entonces, al salir P este, con este ya va a aparecer, ¿no? De acuerdo a qué conectivo va a aparecer, ¿no? Aquí dice que tiene que dar verdad, por si acaso. Circuitos lógicos. Entonces, estos circuitos lógicos, como su nombre lo indica, son efectivamente circuitos como uno tiene ese pensamiento de lo que hace, digamos, un conjunto de cables donde supuestamente pasa energía y tenemos que lograr, digamos, una corriente, digamos, ¿ya? Entonces, un circuito lógico, digamos así entre comillas, se asemeja al paso de corriente, en un circuito, ¿no? Valga la redundancia, en un circuito. Este circuito es el que nos estamos imaginando en este momento, ¿no? Un conjunto de cables, digamos a partir de un punto, empieza, entonces hay un cableo, ¿no? Y de aquí, digamos, puede saltar así, y entonces aquí hay, digamos, qué sé yo, un enchufe, y pasa este, con este, digamos, aquí hay un nodo, y aquí, digamos, hay una resistencia, y así va pasando, ¿no? Entonces, así hay otro tipo de enchufes, y finalmente, digamos, por una serie de cosas, llega a un otro punto. Este es un punto A, y este es un punto B. Es un circuito donde asemeja el paso de corriente, ¿ya? Entonces, nosotros
lo que vamos a pensar es cómo crear un circuito básico y en función de eso comparar lo que estamos estudiando en la parte de lógica. Fíjense, voy a agarrar de aquí un punto A y me voy a imaginar un cable que va a ir así. Entonces, este es un borne. En electricidad se llama borne ¿no? Es otro borne, sus puntos, ¿no? Como en las baterías de los autos, ¿no? Positivo o negativo, sus bornes. Y aquí hay una llave, ¿no? Esta llave es un interruptor, es on-off. Entonces, este para nosotros es un circuito básico. Este es un circuito básico. Porque hay una llave, ¿no? Digamos aquí empieza la energía y tiene que pasar hasta ahí. Ahora, ¿cómo vamos a identificar las llaves? Fíjense, nosotros vamos a pensar en lógica y vamos a trasladarlo, digamos, a una forma siguiente. Ese circuito lógico. Entonces, tomamos el mismo borne, ¿ah? Pero aquí nuestra llave ya va a ser una proposición así. ¿Vamos? Entonces, este va a ser para nosotros un circuito lógico. Ese va a ser un circuito lógico. Y a esta llave le vamos a dar una notación de una proposición. P. ¿Ya? Se asemeja al paso de corriente en un circuito. Este es un circuito. Cuando P sea verdad, esta llave se va a cerrar. Cuando sea verdad. Y entonces aquí va a pasar corriente. Ya, cuando P sea verdad. Y cuando P sea falso, va a estar abierto. Es decir, cuando es falso, no hay paso de corriente. En los equipos electrónicos dicen on. ¿No ve? Cuando es on, se cierra. Cuando es off, no pasa corriente. Si es 1, pasa corriente. Si es 0, no pasa corriente. Así se entiende, ¿no ve? Y en lógica, cuando P es verdad, se cierra, hay paso de corriente. Y cuando P es falso, no hay corriente. ¿Entendido? Ese es nuestro circuito lógico básico. ¿Entendido? Ese es un circuito lógico básico. Ahora fíjense, nosotros vamos a enlazar estos circuitos a lo que estamos estudiando. ¿Cómo? Fíjense, vamos a hablar de un circuito en serie. Un circuito en serie, vamos a hablar. Ese circuito en serie va a estar representado por la conjunción. Entonces, en nuestra lógica, ¿no? Viene representado por, y así le vamos a colocar, P y Q. Ese P y Q para nosotros en lógica es la conjunción, ¿ya? Viene representado por la conjunción, no escrito, pero ya conocemos qué es la conjunción. Entonces, ¿cuál va a ser su circuito? Fíjense, voy a empezar en un borne A, se asemeja al paso de corriente. Entonces, aquí voy a colocar una llave que le voy a llamar P. Pero el término serie quiere decir de forma continuada, lado a lado significa. Entonces, el otro va a estar aquí. Ese es su circuito, ese es un circuito en serie. Ahora aquí recordemos lo siguiente. ¿Cuál es la tablita del P y Q? Del P y Q su tablita, fíjense. Cuando los dos son verdades, es verdad. Si uno es falso, ya son falsos todos los casos. Porque la conjunción dice que es verdadera cuando ambas son verdades. En otro caso dice que es falsa.
Ahora fíjense, hemos dicho que nosotros cuando P sea verdad, la llave se cierra, es decir, hay paso de corriente. Si P es falso, no se abre la llave, entonces no hay paso de corriente, ¿cierto? Entonces ahora aquí, ¿cuándo va a haber paso de corriente? Cuando P se cierre y Q se cierre. En otras palabras, cuando P sea verdad y Q sea verdad. Cuando ambos se cierren, va a haber paso de corriente. Si este se cierra y este no se cierra, no pasa corriente. Es decir, la conjunción va a permitir el paso de corriente si ambas llaves se cierran. Eso es cuando P es verdad y Q es verdad. Tenemos que enlazar esa relación de lo que es la conjunción con este circuito, ¿entienden? Entonces, pero su notación básica es esta, no tenemos que cerrar. Solamente es como tenemos que visualizar, ¿ya? Entonces, la conjunción, hay paso de corriente en el circuito en serie cuando los dos son verdades o cuando los dos se cierran. ¿Estamos de acuerdo, no? Circuitos en paralelo. ¿Por quién vendría representado de manera natural? Entonces diremos, viene representado. ¿Por quién sería, jóvenes? P o Q. P o Q. Entonces, aquí ya la palabra lo ha dicho, ¿no? En paralelo, pero un circuito, ¿no? Entonces, ese circuito va a ser así, fíjense. Empieza en un borne A y ahí está en paralelo un circuito. Y termina en B. Aquí hay una llave y aquí hay una llave, ¿no? Entonces, como son circuitos lógicos con proposiciones. Entonces, fíjense aquí, pensando simplemente como un cableo de que, digamos, aquí hay corriente, y aquí necesitamos que pase corriente. Como están abiertos estos cables, no va a pasar corriente. Entonces, ¿cuándo pasaría corriente? ¿Cuándo pasaría corriente, jóvenes? Cuando los dos son verdaderos. Cuando uno es verdadero. Cuando uno es verdadero. Lo mismo que su compañero también ha dicho. Fíjense, ustedes dicen, si uno se cierra, cuando dicen verdad, ya pasa corriente. ¿Ve? Ahora, si este, digamos, no se ha cerrado, pero este se ha cerrado, uno solo, ya pasa corriente, obviamente. Pero ¿qué pasaría si ambos se cerraran? Igual pasa corriente. ¿Ve? Igual pasa corriente. Ahora, fíjense, en la disyunción, decía su tablita así, ¿no? Pero Q. La disyunción es verdadera, dice. Basta que una sea verdad, dice. Entonces, cuando los dos son verdades, es verdad. Si P es verdad, es verdad. Si Q es verdad, es verdad. Y si los dos son falsos, es falso. Esa es su tablita de la disyunción. Entonces, aquí diríamos, en este circuito, va a haber paso de corriente si una llave sencilla es suficiente. Y si se cierran las dos, mejor. Pero si las dos están abiertas, obviamente no hay paso de corriente. Entonces, aquí tenemos circuitos en serie y en paralelo. Nosotros vamos a mezclar y vamos a ver incluso que algunos conectivos como flechas, disyunciones así, les vamos a volver a este tipo de gráficas simplemente por sus equivalencias.